Pues muchas gracias, Rosita, muy amable. Con nuestro saludo especial, como siempre, a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, lunes 18 de septiembre de 2023, vamos a hacer un taller abierto para escuchar sus puntos de vista con base en unas reflexiones acerca del viaje del señor Petro a Chile, a la cumbre de los 77 y a una reunión internacional que montó en Cali, que la nombró Cumbre Latinoamericana y del Caribe contra las drogas, y resulta que terminó siendo fue una cumbre de elogios mutuos y de contubernios mutuos y de sospechosas eh, declaraciones frente al narcotráfico por parte de él y del señor López Obrador, que ha sido muy cuestionado en el mundo por su actividad frente a este fenómeno. México cada día más descompuesto y él con su tema de los abrazos y no los balazos. Entonces, comencemos por la más gruesa, que va hasta ahora de las tres, porque después viene otra, y es su participación en la cumbre de los 77. Entonces, para poder tener más precisión y poder cuestionar y decir qué se hizo, qué no se hizo, miremos qué es la cumbre de los 77 o el grupo de los 77. Es una organización que fue creada en junio de 1964. Recordemos que para esa época estaba despegando el Estado de Israel muy fuertemente, estaba la política exterior de la India con Nehru, que era una persona que cuestionaba mucho al primer mundo, estaba creciendo la China de Mao Zedong, estaba en plena vigencia la guerra del Vietnam, estaba Europa recomponiéndose de la guerra e iniciando a tomar fuerza la Comunidad Económica Europea, estaba Estados Unidos en su esplendor, ejerciendo dominio político, comercial, geopolítico, diplomático y militar en el mundo. Ese era más o menos el cuadro. Y Latinoamérica enfrascada en la violencia, que era incipiente el comunismo, no era tan fuerte como la década de los 70, 80, 90 y primera parte del siglo XXI, pero infortunadamente la muerte de Kennedy había echado para atrás el proyecto de Alianza para el Progreso, y lo que estaba era América Latina muy ideologizada. Entonces, con ese objeto se creó, o hubo un grupo de países no alineados que decían que no estaban ni de un lado ni del otro, los encabezaba China y India mejor, y Cuba en Latinoamérica con la dictadura de Fidel Castro era la voz cantante, porque salía como un perro ladrándole a la luna en todos los escenarios a gritarle a los yanquis todo lo que se le ocurría. Y los medios de comunicación le daban mucha difusión, hacían muchas entrevistas. Cuando llegaba Fidel Castro a Nueva York, a la cumbre anual de la ONU, eso era como si hubiera llegado un dios, la prensa se encargaba de endiosarlo, y el tipo, un megalómano y un ególatra de 7 suelas, se daba el lujo de despotricar de Estados Unidos en su territorio, pero como iba con la inmunidad diplomática y lo que le correspondía como jefe de Estado, pues allá le daban el espacio. Y también recordemos que para la época comenzó el Estado palestino a pedir reconocimiento, y Yasser Arafat a hacerse famoso en el mundo, terrorismo islámico ya con mayor fuerza, era el fin del colonialismo europeo también, muchos países se fueron independizando. Entonces es todo un escenario en el que se crea esto, que hay que entenderlo. Y comienzan a hablar y a hablar, por no decir otra cosa, por no calificar qué era lo que hablaban. Y comienzan a hablar del comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía, las materias primas y las finanzas y asuntos monetarios. Ese es el tema con los que ellos se crean. Pero si uno revisa, viendo ese mapa y donde están todos esos, que están con color más oscuro los fundadores,
Aquí los vemos. Los fundadores con un color verde oscuro. Los demás países miembros con otro color más, un poco más claro. Y los antiguos miembros del grupo con otro color. Pero lo que nos interesa aquí ver es la temática, ¿no? Comercio, industria, alimentación, agricultura, energía, materias primas, finanzas y asuntos monetarios. Miremos la fecha, 1964. Estamos ya 59 años después. Y lo único que han hecho es cambiarle de nombres, darle unas connotaciones populistas, pero como diría el locutor de fútbol, de aquello, nada, nada. Y a lo que se refieren es que es el hemisferio sur, si lo vemos aquí. Y si vemos individualmente, pues algunos países como China e India han hecho un buen desarrollo en ese escenario, pero la mayoría de los otros se han mantenido, a pesar de su riqueza, en el tercermundismo y otros en una pobreza abrumadora, especialmente en el África. Entonces, ahora lo llamaron el grupo del sur. Cada vez le inventan nombres y cosas, pero volvemos al punto, de aquello nada, porque todo lo ideologizan, todo lo vuelven populismo y les pasa como las reservas de Colombia, cada vez que se reúnen a hablar de política. Cada uno cree que es el líder, cada uno cree que es la cabeza y de ahí no despegan. Y cada uno se sube a la tarima y echa un discurso, pero concreto, nada. Entonces tienen un poco de elementos que lo único que hacen es gastarle dinero. Todos los años hacen una reunión de ministros del grupo de los 77, que como usted explicaba aquí al principio, ya va en 134. O sea, si el fundamento de eso se cumpliera, pues en estos países habría un bloque muy poderoso para hacerle frente a los países del norte, donde están Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, eh, Francia, Italia, Alemania y Rusia. Se pensaría que habría una forma de hacer el bloque. Entonces, a pesar de que todos tienen voto en la Asamblea de la ONU y en otros organismos multilaterales, y que el voto de un país pequeño o de un país pobre como Botsuana vale lo mismo que el voto de España o de Francia, lo que sea, lo que vemos en la realidad es otra cosa, que se ha quedado en la ideología, se ha quedado en los prospectos y en una manada, por no decirlo de otra manera, de politiqueros corruptos que integran los delegados que viajan todos los años a pasear a Nueva York, a visitar las delegaciones regionales en Ginebra, en París, en Roma, en Viena. Pero volvemos al punto, de aquello nada. No se produce ningún acuerdo de intercambio comercial fuerte, ni siquiera entre países de un continente con otro, que sería lo mínimo, ¿no? Sino que ahí están, ¿y por qué? Porque es que los compradores son los del primer mundo. Entonces un país productor como Brasil puede que tenga comercio con África, con algunos países. Sí, pero a Brasil le interesa es que le compren Estados Unidos, Canadá, Europa, porque además le pagan muy puntual y pueden traer tecnología y pueden estar en un intercambio permanente. Pero países del tercer mundo llenos de miseria y de guerra y de incumplimientos y de políticos corruptos, pues no le interesa a nadie. Entonces el problema no es, o la solución al problema no es crear organizaciones y seguir creando organizaciones. La solución es que los países se gobiernen bien y que tengan proyectos de desarrollo y que la gente vote naturalmente de manera adecuada. Pero aquí los tenemos viendo también lo que nos pasa en nuestro país, votando por personas que van en contra del desarrollo y que dicen querer hacer un acuerdos permanentes a partir del conflicto y el choque. Entonces, ya entendemos cuál es el contexto muy bonito. Puntos fundamentales que cualquiera diría, no, pues ahí donde está el problema, está el punto de desarrollo y de seguridad. Pero a la larga, cada quien ha cogido, por eso les digo que se parece mucho a las reservas. Todos hablan de unidad, todos hablan de identidad, pero cada uno anda por su lado. Miremos aquí esto, con esa cantidad de banderas, pues sí, exactamente, está
el 70% de los países del mundo ahí metidos. Y hay países de todas las condiciones, con gente que ha tenido campeones mundiales en deportes, premios Nobel en distintos campos, distinguidos estadistas, líderes regionales, pero no se despega, porque los problemas son internos. Hay un país, por ejemplo, que es China, que ha despegado muchísimo, obvio, por su capacidad de liderazgo. Israel, que está dentro del esquema, no pertenece. India también ha despegado. Indonesia, con su estilo musulmán, ha despegado, pero no tiene una influencia. Y los países árabes, con toda la riqueza, pues están peleando entre chiitas y sunitas y pensando que Estados Unidos es Satán, y con unas castas de dirigentes retrógrados tampoco avanzan. Filipinas es un país que se parece mucho a Colombia. Cuando no están en una guerra, están en otra, pero allá nunca pueden vivir en paz. Y vemos otros países, ¿no? Como Argentina, con una gran potencialidad que ha dado por el desgobierno, por la corrupción. Nigeria, uno de los países con más prospectiva en África, lleno de islamistas, de tramposos, de bandidos, de delincuentes. Pakistán, país que tiene bastante posibilidad, pero enfrentado entre extremistas y no extremistas religiosos. Y así, al mirar cada país, entonces el problema es interno, con todas esas potencialidades, y no se pueden unir, porque no hay una forma de consolidar un bloque que tenga realmente ese peso. Visto eso, entonces miremos aquí, que ya ahora China hace parte de, pero como propaganda. ¿Por qué? Porque China, que era de los fundadores y los creadores, ya se habla que el grupo de los 77 más China, porque China ya es una superpotencia. Entonces, si China está tan interesada en el desarrollo del tercer mundo, lo de esos países, ¿por qué no invierte proyectos? No, porque China lo que quiere es sacar los recursos, y China quiere poner a China en el top y los demás que lleven, después que sean sus súbditos, y lo está haciendo de una manera metodológica con la préstamos y con la economía. Entonces, este sábado, o sea, anteayer, el 16 de septiembre, terminó la cumbre, que era de 2 días. Además, muy corta, y que uno se pone a pensar qué tanta interacción tuvieron los cancilleres, los ministros de comercio y los equipos que se nombran para cuadrar eso, para llevar una agenda que sea sólida, que realmente sea una convención a la que se llega a tomar decisiones de fondo. Entonces eso se parece también como a las convenciones de las reservas. Miren ustedes que es que los fenómenos mundiales son muy parecidos a los fenómenos locales de la política del tercer mundo. Entonces, vean el ejemplo clarito. La Reserva habla de hacer unas convenciones en Colombia, o los partidos en Colombia, no solo las reservas, y llegan sin nada programático, sin nada estructurado, sino con lo que convocan 2 o 3 a escuchar discursos. Es que es parecidísimo. Y se sube a la tarima y habla todo el que quiere, y habla de transformar el mundo, de colocar escaleras hasta la luna, de hacer puentes por debajo de los ríos, un poco de cosas fantasiosas, y termina la cumbre, se toman la foto y dicen que hay que seguir trabajando por la unidad. Eso dicen en esas cumbres internacionales. Y aquí no es lo mismo, porque cada uno tiene la razón. Y cada uno pensando en llegar a colocar banderas, banderines, y si puede darse publicidad de que lo mismo es lo mejor. Y China pues ya va y los mira y dice, no, pues aquí tengo a mis clientes, aquí están mis futuros explotados, y tengo que tenerlos en la mano. India está pensando lo mismo. Y cada país del primer mundo únicamente escucha y mira porque se da cuenta que no avanzan, a pesar de tener ya 60 años hablando de lo mismo, de desarrollo, de economía. Entonces, así no va a pasar en las reservas. Vamos a llegar a tener 60 años hablando de la unidad. Entonces, este es un ejemplo interesante que nos debe poner a reflexionar. Y para las preguntas ahora, la primera duda que nos queda aquí para ir reflexionando es, ¿para qué le sirve esto a Colombia?
¿Le sirve a Colombia o al señor Petro para hacer populismo barato y subirse allá a la tarima a hablar de las drogas y que los Estados Unidos son unos tales por cuales y que los consumidores de drogas y que hay que acabarlos y que él lo que tiene es la solución de la energía limpia y de la paz total? Y este tipo se sube y dice eso, y paralelamente otros personajes de otros países también se suben y echan su discurso, ¿no? Pero cada uno va a decir su discurso pensando que con ese discurso convence al otro. ¿Se les hace parecido a la reserva o no? Bueno, de la política en general en Colombia. Entonces, miremos aquí ahora. Ya vamos aquí a ver ahora los puntos sobre los que más insistieron. Ya vimos al principio que ahora se creó el cuento, ese cuento de Sur se venía manejando y se escuchaba en los escenarios académicos como una cuestión más geográfica, no tanto de orden económico ni geopolítico, porque no existe. O sea, existe en el terreno el mapa, pero un contexto geopolítico que lo impulse no, fuera de los intereses que están desarrollando en este momento China e India, que no tienen la riqueza que tienen los países árabes, ya les están metiendo allá a ver cómo los convencen de que peleen con Estados Unidos para que sean súbditos de ellos. Entonces miremos aquí, el primer pedido del sur de un cambio de orden económico. A ver, ¿cómo se hace un cambio de orden económico? O, o los que estamos aquí en esta sala, como lo pensaríamos. Si vamos a formar una empresa, ¿cómo la formamos? ¿De bla, bla, bla? ¿O de cuánto pone cada uno y cuáles son los compromisos que adquiere? Pero aquí lo único es que los países del primer mundo tienen que darle a los del sur, que están, o los del norte, darle a los del sur, todos los recursos y las posibilidades, porque es que ellos tienen plata. O sea, la misma mentalidad pedigüeña y comunista de toda la vida, y así no se puede evolucionar. Y mucho menos si dentro de esos países que están firmando, allí aparecen los países árabes que son ricos, los países petroleros. Entonces, ¿no? Trabajen, inviertan y desarrollen y compren tecnología y déjense guiar. Eso es lo primero que diría cualquiera que tiene dinero. Entonces, eso no pasa de ser una declaración de bla, 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 y luego que un intercambio desigual. Pues si lo miramos en contexto, claro, el intercambio es desigual porque la tecnología que nos vende a todos estos países del hemisferio sur, Estados Unidos, y el desarrollo que nos vende Europa, pues no lo podemos alcanzar y no tenemos la capacidad de crear bancos múltiples y multinacionales y la banca multilateral, porque no tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad ni de crear un banco regional en Colombia o en Chile o en Bolivia, Paraguay, mucho menos ya pensar en un banco multilateral que abarque el continente. Y salen unos genios como Hugo Chávez, que se inventa la moneda del no sé qué, y luego viene Evo Morales, otro genio de la economía, y dice lo mismo. Pero es que el problema no es ese, el problema no es de bla, 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 el problema es de generar riqueza. Y la riqueza se genera impulsando la empresa privada y dándole desarrollo a los países en todos los campos y fomentando la investigación científica y la tecnología. Pero ven ustedes ahí un cambio de orden económico, o sea, los pobres le seguimos pidiendo a los ricos que nos den, igual a lo que piensa Petro en Colombia, a lo que piensa Correa en el Ecuador, y la amenaza de quitarles y de ponerles trabas. Entonces sigue el mismo marco de hace 60 años y no evoluciona. Ahora dice un compromiso a impulsar la cooperación sur-sur. Esto nos suena como cuando se reúnen grupos de la reserva y dice, a partir de la fecha vamos a hacer aquí a trabajar en grupo para ir jalando a los demás. Y de ahí no pasa, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando se propone algo, no es solamente hacer la propuesta, sino comenzar a desarrollarla. Pero aquí dice que se van a trabajar en la ciencia y la tecnología para que estén en la agenda del grupo. Y uno se pregunta, y si ya le está diciendo a los ricos que les den porque es que ellos tienen, y fuera de eso que van a desarrollar su propia tecnología, ¿de dónde la van a adquirir? ¿Les llega de la Luna con los marcianos, con los de Júpiter, o la van a encontrar en Internet mirando los discursos de Lula atacando a toda hora el capitalismo, o leyendo a una genio como Cristina Kirchner
hablando del desarrollo del primer mundo? ¿O será que la consiguen estudiando en las universidades de Estados Unidos y Europa, y fuera de eso, metiéndole plata a la tecnología como hizo China? No la tenían y mandó a su gente a estudiar a Estados Unidos y a Europa y luego los trajo a que desarrollaran esa tecnología. ¿Cuál de las dos fórmulas será? La de estirar la mano y decir que yo soy pobrecito y que el intercambio es desigual, y debe, pero que yo voy a desarrollar tecnología con las uñas, o haciendo el intercambio como es y promoviendo la ciencia y la tecnología y estimulando a la empresa privada para que la genere. La tecnología la generan son las empresas privadas. Los estados no producen tecnología y la prueba es que la Unión Soviética se cayó y el desarrollo que ha tenido en tecnología Rusia es superior después de que se cayó, donde todos eran educados y tenían maestrías y posgrados. Pero una prueba más directa que tenemos aquí que es la de Cuba. Todo está en poder del Estado. ¿Qué produce Cuba de científico? Son científicos en terrorismo, será. Entonces, vemos que el problema aquí sigue siendo ese, y es el que tienen los mamertos y los resentidos en todas partes del mundo. Es que les tienen que dar y no pensar en que ellos tienen que desarrollar como seres humanos y como sociedad. Bueno, otro punto, el mismo cuento de siempre. ¿Cuánto llevamos en escenarios internacionales? Que es que Estados Unidos tiene que quitarle el bloqueo a Cuba. Inclusive se encuentran personas que viven en Estados Unidos por muchos años y dicen que cómo no le dan la libertad a Cuba y la bloquean. ¿Y por qué no dicen más bien que Cuba deje de exportar terroristas para el continente y mover bandidos y narcotráfico y hacerle daño a los demás países? Eso no lo dicen porque es que en el caso de Petro es muy conveniente que lo vean hablando de paz y de unidad y no sé qué, y de defender los pobres, ¿no? Populismo, eso es populismo barato. Pero es que la única que puede tomar la decisión para que le quiten el bloqueo es Cuba, quitando esa maldita dictadura que tiene allá y todo maná de bandidos que la desgobiernan y dejando de apoyar delincuentes en el mundo y dedicándose a trabajar y permitiendo que la empresa privada invierta y atrayendo capitales y desarrollando todo el potencial de su país. Eso es así de fácil, pero es más fácil echarle la culpa a Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, porque dicen que es el capitalismo de Estados Unidos el que tiene a Cuba sumido en la miseria. Y entonces uno se pregunta, pero si el comunismo es tan bueno y tiene la solución a todo, ¿para qué necesitan de Estados Unidos? Entonces es de evaluarlo. Pero es un nuevo grito, una reunión de 70, mejor, estaban citados 134, se llaman los 77 porque inicialmente lo formaron 77, no asistieron sino 32. Imaginen el peso que tiene eso. Y hay el señor Petro gastando plata cuando no va va menos de la cuarta parte de los que pertenecen a eso, y él gastando dinero para ir a ayudar a hacer publicidad de que hay que mejorar la relación económica de tú a tú con los países que van a hacer tecnología ahora sí, y que le quiten el bloqueo a Cuba, pero no dice más bien que por qué Cuba no da la vuelta y se integra al mundo desarrollado y deja de pensar como dictadores y bandidos. Eso sí no lo dice. El otro, la materia climática, ¿para qué hablamos de eso? Es el mismo cuento de que los países desarrollados dañan el medio ambiente. Entonces, eso es como el cuento cuando en el ejército alguien llega con un poco de chismes y le dicen, ¿sabe qué? Preocúpese por lo suyo, que nosotros nos preocupamos por lo nuestro y el otro que se preocupe por lo de ellos. Esa es la respuesta que le dan siempre los dirigentes de los países industrializados. Y ahora, cuando vimos el mapa, vamos a ver un capítulo al mapa, lo vemos aquí, México está en el norte, porque está considerado en el hemisferio norte. Entonces México ha jugado un papel oportunista, porque México es un país como como latinoamericanos, lleno de problemas, de pobreza, de miseria, de violencia, de corrupción y de falta de programa estratégico a largo plazo, pero la cercanía con Estados Unidos le ha permitido que un sector de la sociedad, un sector del empresariado y un sector de la academia se desarrollen mejor. Entonces ellos guardan un resentimiento que es tenaz por el tema de que Estados Unidos les despojó un poco de territorios que los mexicanos tampoco fueron capaces de defenderlo, eso es cierto, porque estaban más pensando en la corrupción igual que la que nos pasa aquí, dirigencias y las élites,
Entonces México ha jugado que a veces está, depende de la inclinación ideológica del gobernante, cercano a Washington y otros lejanos, pero eso sí que los dólares, los papelitos de color verde sí les fascinan tanto a los corruptos como a los empresarios. Entonces México se ha quedado en un stand-by y tampoco se ha podido convertir en la cabeza de Latinoamérica, mucho menos influir en este grupo. Entonces, unas veces ha estado, otras veces no ha estado, y por eso él dice que el punto número 5 es que resaltan el regreso de México, pero eso es como el hijo que se ve en la casa, ¿no? Que regresó a la familia, pero la familia lo que espera es que regrese a aportar y no a convertirse en una carga más. Entonces, son muchos los problemas que hay allí y con tanto organismo multilateral que existe, que se inventan, que el grupo de los 7, que el grupo de los 20, que la OCDE, que la UNASUR, que la Unión Panafricana, que la Unión Panasiática, que la economía, los países que tienen un bloque económico con Rusia, y Rusia es el que los mantiene, que la misma Unión Europea, que los tigres de Lejano Oriente, y se forman grupos y grupos, y hay países que pertenecen a tanta cosa, y uno se pregunta, bueno, y entonces un presidente con su canciller, ¿a qué horas puede atender eso? Además de los compromisos que ya existen, de los que vienen y de los que tiene que cumplir por su propia constitución. Entonces nos parece que se está llenando ese mundo de grupos y grupos, y es otra cosa muy parecida en las reservas de las fuerzas militares y la policía. Grupos y grupos y cada quien con una vida distinta en lugar de concentrarse en un objetivo estratégico. Como vemos, es una gran enseñanza de la política a nivel macro. Ahora, pasemos a otro tema. En Cali se organizó desde la cumbre latinoamericana y del Caribe contra las drogas. Y finalmente el par de estrellas eran este par de personajes. Y todo el tiempo manejaron ellos la publicidad, Petro por ser el anfitrión y López Obrador, que es el país que tiene toda esa potencialidad que acabamos de ver. Y hablaron de lo divino y lo humano. Nada nuevo bajo el sol de lo que se ha dicho en la lucha, en la política de la lucha contra el narcotráfico. Que se enfoque en combatir a las grandes mafias. Eso es como para darles un premio Nobel de física. Descubrieron una fórmula que ni Einstein la hubiera podido descubrir, que para acabar el narcotráfico hay que combatir a las grandes mafias. Una conclusión muy poderosa. Y lo segundo, que para acabar el narcotráfico hay que acabar con el consumo. Eso es más o menos como descubrir que el aire es supremamente importante en la navegación de las aeronaves. Y lo mismo, que le dé alternativas económicas a los agricultores. Otro descubrimiento como para darles un premio fuera de serie. Al final de este ejercicio, lo único que quedó demostrado era que el señor Petro necesitaba traer a López Obrador a Colombia para demostrarle a Estados Unidos que tiene un país aliado en la nueva política contra las drogas y en forma velada un espaldarazo a la candidata del señor López Obrador ahora que ya hay elecciones en México y un espaldarazo a López Obrador, que él es el líder de los no muertos en Latinoamérica. Pero de ahí no pasó absolutamente nada más. Dinero gastado, el que ustedes no se imaginan para atender toda esa caterva de personajes que vinieron de todos los países, invitaciones a la prensa, invitaciones a uno, lo otro, propaganda, francachela y comilona, como diría el maestro Pom, pero nada concreto. Entonces, los medios internacionales, especialmente el país de España, pues le cuestionaron muchísimo eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Y miremos las declaraciones. El señor Petro dijo que la guerra contra las drogas es irracional. ¿Será que hay alguna guerra que es racional? Y dijo que la política llamada contra las drogas ha fracasado y no sirve. O sea, Petro descubrió algo que no ha descubierto nadie más. Y que vamos a sumar otro 1.000.000 de muertos en América Latina. Y vamos a tener más estados fallidos y quizás la muerte de la democracia en nuestro continente. A esa frase de Petro le diríamos que no solamente vamos a tener otro 1.000.000, sino más, 3, 4, 5 millones. Y no vamos a tener los estados fallidos que ya están en prospección como Haití, sino que Colombia y
y México se sumarán a eso si siguen pensando en pajaritos y en pelear con Estados Unidos a toda hora, porque por un lado dice esto y por el otro lado en otra cumbre está pidiendo desarrollo e inversión, pero sacando corriendo a los que invierten. Entonces yo quiero que traiga su plata, pero no la traiga. Y fuera de eso dice que la muerte de la democracia en el continente, pues el que está matando la democracia es él y todos los comunistas, que quiere imponerse a la brava. Y López Obrador, que es otro, que más bien sería López Hablador, porque se inventó desde que subió a la presidencia un programa que llaman La Mañanera, y todos los días llueva, trueno, relampaguee donde esté, sale y hace una rueda de prensa. Entonces uno dice, pues cada día se la parará preparando la rueda de prensa, porque ¿a qué horas trabaja? Lo mismo de Petro, ¿a qué horas trabaja? Y la pasa viajando y haciendo publicidad. Y ambos coinciden en un cambio de medidas, otro descubrimiento muy poderoso. Y que todos los presidentes de América Latina se unan en una voz diferente, o sea, nada distinto a lo que decía Hugo Chávez, que crear UNASUR, que crear el Grupo de Río, que la manifestación permanente contra el imperio. Que si hay un problema grave, claro, es el consumo, pero es que tienen que legalizarle allá. Si ellos la legalizan allá, nosotros no tenemos aquí nada más distinto que tomar las medidas correspondientes, pero no es ese discurso veintejuliero y escandaloso y gastando dinero y recursos para repetir lo mismo que han dicho todos. Es que no está diciendo nada nuevo. Y luego va el señor López Obrador y hace otro gran descubrimiento que nunca antes lo había hecho ningún analista político, ningún presidente, que hay que luchar primero contra la pobreza. Ese es un descubrimiento grandísimo. Es la primera vez que lo oímos decir. Nadie más lo había dicho, nunca. Y lo mismo contra la desigualdad para enfrentar el problema de la violencia. Otra conclusión grandísima de López Obrador, que hay que ofrecer empleos buenos, ¿no? Buenos salarios y atender a los jóvenes. O sea, está descubriendo el señor López Obrador lo que ningún estadista había descubierto en el mundo. Y otra frase que utilizó López Obrador, que no la ha dicho nadie en Colombia, no, nunca la habíamos oído decir, que hay que quitarle a los jóvenes a la delincuencia. Es la primera vez que oímos esa frase. Entonces, con una reunión de dos presidentes, con 2 días de gastos y de bombo y de fotos y de prensa, etcétera, para decir semejantes profundidades tan analíticas. Pero viene, ¿qué proponen? Una mira regional a una respuesta contra las drogas. Entonces uno se imaginaría que en esa parte van a proponer, vamos a hacer A, B, C, D. ¿Qué vamos a hacer? No. Cuando usted se pone a leer eso, vuelve al mismo punto, que apuntarle a la resolución de las causas estructurales como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades por la violencia. Que el problema del consumo está en Estados Unidos, que el primer mundo, que se han gastado no sé cuántos millones de pesos, de dólares en eso y que no ha producido resultados. Y al final, ¿qué dijeron de la respuesta? Nada. Entonces, el país de España le hizo esta crítica muy fuerte y publicó la foto de los dos vestidos con guayabera García Marquiana. Y dice, terminó la cumbre antidrogas en Cali. Presidente Petro no presentó su plan para combatirlas. Y eso nos pasa porque no hay programas de gobierno, no hay partidos serios, no hay entidades académicas que estén en Colombia llevando soluciones medibles y verificables o propuestas de soluciones, ni hay una prensa, unos medios de comunicación objetivos y serios, ni la sociedad está fundamentada. Entonces estos tipos pueden reunirse, hablar, hablar y hablar y decir que se reunieron en la cumbre, viaticar, pasear, andar con una parranda de vividores que los acompañan, pelechando de los lujos que da ser miembro de una comisión de esas, pero de aquello nada. Entonces, si estuviéramos manejando el país serio, con entidades que tuvieran otra visión, a lo que habría que exigirle al señor Petro y a los equipos de gobierno son resultados. Bueno, usted hizo esa cumbre a ver cuánto nos significa el gasto y qué le significa eso para Colombia en reciprocidad. Y lo mismo al señor López Obrador, ¿no? Usted viajó, porque él estaba viajando a Colombia y viaja con viáticos en dólares y con una buena eh, manada de acompañantes. ¿Y qué resultado lleva para México? Ninguno.
Entonces, esa frase, esa crítica que hace el periódico El País, cae como anillo al dedo. Luego, el señor, como está más preocupado por viajar y por ser una vedette, una especie de vedette de la política y la diplomacia, se fue para Chile. ¿A qué se fue a Chile? A demostrar que él apoya a Chile en la democracia y a promover en todo el continente la idea de que no puede haber golpes militares porque todos están unidos y van a bloquearlos como sean, y que sobre todo los comunistas que han sido víctimas, a celebrar los 50 años del pronunciamiento militar de Pinochet, cuando sacó un poco de bandidos del poder y le puso orden a ese país, y luego ya hubo unos excesos que eso es aparte, pero lo que hizo Pinochet fue sacar el comunismo que estaba acabando con Chile. ¿Cómo lo estaría acabando? Que hasta Fidel Castro estuvo viviendo 3 meses en Chile y gobernaba allá. De hecho, lo único que faltaba era, como decimos los militares, que Allende le diera parte militar todos los días a Fidel Castro de lo que estaba haciendo. Entonces, el señor Petro fue allá, fue a pasear, y fuera eso a decir estupideces y a perderse y a no cumplir con la agenda, como ya tiene acostumbrado a todo el mundo, por su irresponsabilidad, dicen las malas lenguas, que por los elevados consumos de alcohol, que no le da ya resistencia para levantarse el otro día a cumplir, y fácilmente cancela las agendas sin que nadie diga por qué. Pero salió con una estupidez allá. Hay una escritora chilena muy conocida, Isabel Allende, todos sabemos, una novelista que tiene el mismo apellido de Salvador Allende, pero no es hija de él. Y este señor salió y dijo que estaba reunido con la hija de Salvador Allende, el presidente asesinado por los militares y no sé qué, y quedó como ha quedado en otras partes del mundo hablando estupideces, como cuando Chávez fue por allá en un escenario internacional y dijo que el sentido pésame por el recuerdo de la memoria del gran escritor, no sé qué, y salió el tipo y le dijo, no, no me mate todavía que yo estoy vivo. Y cuando el rey de España lo mandó callar ahí en Santiago de Chile, le dijo, ¿por qué no te callas? Entonces faltó que alguien le diera a Petro más bien, ¿por qué no te callas? O como dicen en la zona cafetera, calladito lo hace mejor papito. Entonces es mejor que se calle porque por dar, como le dijo Salud Hernández, por osar de una intelectualidad que no tiene, queda como lo que es. Bueno, entonces viene mi coronel Alarcón, escuchado esos 3 puntos, porque ahora el señor va para la ONU, ya llegó a Nueva York y está haciendo shows allá para la reunión anual de la ONU. Pero entonces vamos primero a preguntar esto, que los asistentes nos digan si encuentran alguna relación costo-beneficio para Colombia en los 3 eventos citados, o sea, en la cumbre antidrogas en Cali, en la reunión de los 77 en Cuba y en el viaje, ese politiquero que hizo a Chile a decir estupideces que la hija de Isabel Allende es hija de Salvador Allende. Adelante, mi coronel. Buenas tardes para todos. Vamos entonces con la respuesta a la inquietud de mi coronel. Nos ha expuesto en el día de hoy mi coronel en una excelente conferencia actualizada de lo que está pasando alrededor de Colombia y el mundo entero. Entonces, ¿hay alguna relación costo-beneficio para Colombia en los 3 eventos citados en el día de hoy? Tiene la palabra. Perdón, mi coronel, que sean muy breves porque como son varias preguntas y hay varias personas en el aula, entonces no discurso. Como dice el dicho, al grano. Entonces tenemos la palabra del ingeniero Rosita y cialista Ramón Marulanda. Muchas gracias, mi coronel. Desde luego, no hay ningún beneficio para Colombia en los tremendos costos que significan los viajes del presidente y su equipo y su señora y bueno, todo el que quiere viajar con el erario público. Personalmente creo que el famoso principio de Pareto, que no es realmente producto de una investigación científica. Pareto era un economista filósofo italiano de por allá como 1896, que observó
que el 80% de las tierras en Italia pertenecían al 20% de las personas. Y lo volvieron principio de Pareto, que realmente es muy interesante y que sí se puede aplicar en muchas cosas si se generaliza como que el 80% de las consecuencias son resultado de un 20% de causas. O sea, que el 20% de las personas trabajan y el 80% decide vivir la buena vida. Así de sencillo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, Rosita. Tiene la palabra Ramón. Buenas noches para todos. Yo creo que no hay ninguna relación costo-beneficio para Colombia. Lo único que ha hecho el señor Petro en todas estas salidas es hablar barrabasadas y defender a todo lo que tenga que ver con izquierda. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Tiene la palabra Alfredo Gruber. Buenas noches a todos. Realmente yo estoy de acuerdo tanto con Rosita como mi antecesor de que realmente no hay ningún beneficio para Colombia. Yo pienso que todos estos viajes son sencillamente proyecciones personales de individuos que lo que están buscando es eso, pues no están buscando ningún beneficio para nadie. Sí, proyección personal, internacional. Yo creo que hay mucha avidez por parte de convertirse en el líder continental, que inclusive creo que hay una competencia entre Lula, López Obrador y Petro ahora, ¿no? Siendo Petro, pues el más débil de ellos, pero el que intenta, pues, sobreponerse a los demás. De manera que esto es simplemente algo, pues, que cuesta mucho dinero, que no tiene ningún resultado y que no tiene tampoco ninguna programación. Es todo un proceso de improvisación horrible, ¿no? Y muy costoso, por cierto. Gracias. Gracias, Alfredo. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel Alarcón. Muy buenas noches para usted, la doctora Rosita, mi coronel Villamarín y para todos en la sala. Obviamente que el costo inmensamente grande del erario público, de nuestros impuestos y el beneficio absolutamente nada en beneficio para nuestra querida nación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, mi coronel. Perfectamente bien. Adelante, por favor. Si es que estoy fuera de mi sede habitual y creí que no podía participar, pero bueno, la verdad que lo único que se observa de Petro es de que, a pesar de que el petróleo es veneno, no ha producido los efectos necesarios con tanto viaje, porque beneficios para el país, absolutamente nada. Solo riesgos, no para Petro, sino desafortunadamente para las personas que hacen parte de la fuerza pública que tienen que estarlo vigilando, trasteando, consintiéndole, despertándolo, recordándole las horas para que cumpla medianamente con lo que se compromete. No sé, no he podido entender si en otras latitudes, por decir algo en Europa, le tienen tanta rabia a Londres como aquí la zona de Latinoamérica le tienen rabia, animadversión al imperio, como todo el mundo lo llama, cuando siempre, pues hasta donde uno puede ver, ha tenido la oportunidad de ayudarle a los países cuando los requieren. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra entonces mi coronel Iván González.
Gracias, mi coronel. Pues esa relación costo-beneficio es muy pobre en las tres cumbres. Solo son demagogias innecesarias que no logran ningún objetivo realmente benéfico. Puras especulaciones que no conducen a ningún bien social, y especialmente el colombiano. Además de hacer el ridículo de mostrarse como un ideólogo de talla mundial con ideas insulsas, de tal manera que antes de lograr beneficio, pues nos está causando desperjuicio. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que la relación es más costosa que benéfica para Colombia, porque son unos grupos que se han hecho desde hace 50 o 60 años para hacer contrapeso a las superpotencias de la Guerra Fría, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora que cayó la Unión Soviética, pues estos países pues no supieron qué referente realizar. Y resulta que pues que han hecho muchas reuniones, pero realmente no han despegado, salvo algunas como India, China, Brasil, Sudáfrica, que sí han despegado económicamente. Pero el resto de países no. Y siguen con una misma retórica que ya se ha vuelto tradicionalista, pero no han salido de ahí. Entonces yo pienso que eso es más costoso, le cuesta más al erario público, al pueblo colombiano. Colombia debe reconfigurar sus grupos y sus bloques económicos, buscar bloques económicos más fuertes. Pero para ello hay que reorganizar el modelo de desarrollo colombiano. O sea, Colombia debe enfocarse más en formar empresarios que generen tecnología, porque la riqueza de un país la da la tecnología, no la tierra, sino la tecnología. Entonces hay que crear, por ejemplo, modelos de desarrollo como Valles del Silicón. Un ejemplo. ¿Sí? Formar un nuevo grupo de empresarios para generar ese despegue económico. Así lo demostraron los tigres asiáticos. Lo demostró Australia. Lo demostró India. Brasil, que ya va también más o menos por esa senda, aunque hay un índice de pobreza muy alto. Pero va en esa senda. Entonces, ese es el referente de mirar a Colombia, pero no necesita tantas reuniones porque eso está desgastando el erario público y Petro está haciendo el ridículo tratando de crear un nuevo orden donde nadie lo va a escuchar. Él dice que legalizar las drogas, que la guerra contra las drogas está perdida, pero él no sabe que una de las causas de la caída del Imperio Romano fue la legalización del opio. Y el pueblo romano, de todo el imperio, la gran mayoría se dedicaron fue al ocio cuando se legalizó el opio. Entonces, no, es que no hay tal, no hay absolutos, no hay verdades absolutas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en esta reunión realmente no hay relación costo-beneficio, solo costos. Esta reunión del G77 pues es totalmente intrascendente porque aquí no se toma ningún tipo de decisiones ni se fijan objetivos que tengan trascendencia. Es decir, un saludo a la bandera. Y la famosa cumbre latinoamericana y del Caribe, pues solamente buscar el protagonismo de estos dos señores, López Obrador y Petro, que de las drogas más bien son auspiciadores en vez de ser combativos con este flagelo. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Elío Espina. Muy buenas noches, muchas gracias. En el término costos hay muchos, demasiados. Y no solamente costos, desprestigio, porque no hace menos quedar mal por ese tipo. Y beneficios ninguno, ni siquiera para él, menos para nuestra patria. Muchas gracias.
Gracias, Celí. Tiene la palabra Jaime Congol. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Yo Adelante. lo que digo es lo siguiente. G7 sobre mayo por ahí en Japón. G20 hace 15, 20 días en India. G77 en Cuba. Digo, ¿cuántas G más precisas o cuántos números más precisos? Digo, ninguno ha solucionado nada a ningún nivel. Lo del gobierno de Colombia es un circo político como el G77, porque China dice que no integra el G77, que está ahí en un limbo. Digo, por eso ponen G77 más China. Digo, pero si China no lo integra, ¿quién integra a Naciones Unidas con poder de veto? Entonces, digo, eso por un lado. Le digo, la droga, si no se hace algo concreto, no se elimina, no, o sea, eliminar no se elimina, lo que hay que eliminar son las organizaciones que mueven esa droga. Digo, hoy en Uruguay acaban de lanzar la marihuana, porque acá la marihuana es legal, la venden en la farmacia, pero las farmacias hoy estaban atestadas de gente. Y qué raro, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que es una nueva droga con un pH más potente. Digo, y es el gobierno el que la promueve. En ese orden estamos. Digo, Petro lo que hizo fue arengar y apoyar a AMLO, a López Obrador, porque también hay que reconocer que López Obrador viene en caída en la aceptación popular. Y decir, como dijo el coronel, yo tengo mis adeptos y tengo mi gente y tengo mi movida y soy afín. Digo, también se comentó que es cierto, están divididos contra Lula, pero Lula va por el lado de Brasil, sí va por el lado de Brasil, pero más va por el lado de Maduro. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el oro. Ahora, lo que no entiendo es cómo Maduro no lo detuvieron en el G77, ya que Maduro tiene requisitorio internacional. Digo, es todo un circo armado que no se sabe cuál es el fin, porque ni siquiera económico es el fin, ni siquiera es un fin de solución de algo. Digo, Colombia lamentablemente sigue teniendo sus problemas y como que el presidente no está enterado y buscando la paz, la vicepresidenta en África. No entiendo. Digo, realmente no lo entiendo. Disculpen si me extendí un poco. No, gracias, Jaime. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero que todo ha sido un fracaso donde no se ha llegado absolutamente a nada. Solo desprestigio para el país en manos de un desadaptado social que se cree la reencarnación del diablo. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra Osmar Ricardo Martínez Cubillos. Bueno, muchas gracias y buenas noches y felicitaciones a la exposición del coronel Villamarín. Cuando una persona que tiene un rango de presidente va a unas reuniones que no son de ese rango, pues entonces queda fuera de contexto. Fuera de eso es una persona que ni siquiera habla inglés, que no se mueve dentro de los círculos sociales, que va a generar conflictos con los empresarios y a generar una serie en las universidades, una serie de reacciones negativas. Pues es simplemente un desocupado que no va a atender acá ni va a atender allá
y cada vez va a perder más legitimidad esa persona. Por eso, pues, es lo que más importante es contextualizar a qué reuniones va, y como no hay ningún objetivo ni ningún logro, entonces, pues, el desgaste es mayor. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Osmar. Vamos a aprovechar que volvió la señal de mi coronel Saldaña para darle la palabra. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Estamos en esta aula virtual de Fundel, aula máxima. No, pues, de hecho, lo que hubo es una dilapidación de recursos públicos. Bienes ninguno. Y una vergüenza. Y sobre todo una desazón que le da a uno como ciudadano de los partidos políticos que como institución nunca se pronuncia en estos fracasos de estadistas. Solamente voces aisladas de periodistas y de personas como nosotros que nos duele el país. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Quiero releer lo que está incluido en el chat por parte de Facebook Live, en donde Eduardo Patiño nos hace referencia a la situación económica de China y recomienda un artículo de Andrés Oppenheimer que se titula "Se acabó el milagro económico chino". Es un artículo bastante recomendado para actualización general de todos nosotros. Pues, mi coronel, ya hemos pasado la cantidad de intervinientes en esta noche de hoy. Estamos a su disposición para lo que disponga, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, ya vimos que en términos contextuales todos coinciden y que el señor Petro no está haciendo nada por Colombia, que no es el único, ¿no? No es que vamos a decir que es el único, porque los anteriores tampoco es que han hecho nada y han participado en muchas de esas cumbres y han seguido el mismo ejemplo. Entonces ahora vamos al segundo punto, ya vayámonos más concretamente hacia el grupo de los 77. Y vemos que tienen una carta fundacional que toca unos temas que son esenciales como la alimentación, la seguridad del empleo, la tecnología, el comercio, la industria. Y entonces, pues ya algunos dijeron parcialmente algo a la respuesta, pero entonces, la pregunta es si en el inmediato futuro o a futuro en general se le ve alguna estructura sólida a ese G77 o es un mecanismo que ya se volvió eterno, crónico, de populismo y oportunismo y más de lo mismo frente al primer mundo. O sea que si más o menos es que si dentro de 25 a 26 años estaremos en el 2050, ¿será que llegamos allá? Es más o menos el contexto que queremos dar aquí. Si a esas instancias vamos a llegar con un mismo grupo, los 77, que ya no eran 131, puedan ser 150, hablando la misma repetición de que los países ricos son los malos y que tenemos que negociar de igual a igual y que vamos a comerciar entre nosotros para fortalecernos, pero de aquello nada. Entonces la pregunta, ¿qué tanta solidez tiene eso? Ese grupo 77. Adelante, mi coronel. Pero de aquello nada. Hay solidez estructural en el G77 o semeja populismo, oportunismo y más de lo mismo frente al primer mundo. Le damos la palabra entonces a nuestra dama presente en esta aula, ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Mi coronel, todas estas organizaciones de carácter internacional tienen vigencia siempre y cuando sus miembros paguen sus aportes, sus cuotas, que siempre hay una cuota.
Si no lo han logrado las organizaciones internacionales donde están los países que tienen poder económico, pues mucho menos en esto. Esto es puro populismo, oportunismo y durarán, como dice mi coronel, paseando y gastando el dinero de los contribuyentes en todas partes. Muchas gracias. Gracias, señor Rosita. Antes de que se nos vaya la señal de mi coronel Saldaña, le vamos a dar la palabra. Por favor, adelante. Por lo visto se le fue la señal. Se le fue también a mi coronel Alarcón. No, ahí está. No, le dio la palabra a mi coronel Saldaña, pero no, parece que se le fue la Se le cayó señal. la señal. Adelante con el otro. Mi Coronel Saldaña, adelante. Bueno, entonces vamos con Osimar Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Estamos escuchando. Mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo digo que no se sale del subdesarrollo metiéndole la mano al bolsillo de los ricos. Se obtiene desarrollo, se obtiene el desarrollo con el emprendimiento empresarial, donde el Estado sea un facilitador y no un parásito, que es lo que estamos viendo nosotros en los países comunistas, que lo único que quieren es destruir y acabar con el empresariado. Gracias. Bueno, también vamos a aprovechar que mi coronel Pachón le volvió la señal para darle la palabra. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que todo el grupo que hace parte de los 77, estamos cortados con la misma tijera, como decimos en Boyacá. Tenemos impulso para lo primero. Los objetivos, pues aparentemente bien diseñados. De ahí en adelante, como se dice, hágalo usted, porque yo no tengo nada que hacer ni nada que aportar. Y, aló. No, que hágalo usted, que Muy bien. estoy yo. A ver. ¿Terminó ¿Sí mi me coronel? entendió, don Eugenio? Sí, señor. Ese es mi aporte, porque realmente, pues, ningún resultado se ha vuelto a obtener fuera de los objetivos de la creación. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Le vamos a insistir a mi coronel Ramiro Saldaña. Por favor, adelante. Bueno, entonces vamos con mi sargento mayor Elías. Discúlpeme, mi coronel, me voy a retirar 5 minuticos a un evento familiar, ya abajo. Bueno, Mi coronel. vamos, adelante, mi sargento mayor. Gracias, mi coronel. Sí, pues este G77 se trata de un bloque de países emergentes y en desarrollo que su única finalidad que es pedir, solicitar, sugerir el apoyo de los países ricos y protestar y ser contestatario contra las políticas de estos mismos países, pero no produce ningún tipo de decisión vinculante ni compromisoria entre los mismos miembros. Entonces su aporte es realmente muy pobre. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Osmar Ricardo Martínez. Bueno, entonces vamos con Jaime Courole. Jaime, adelante. No, la verdad que el grupo, el G77, digo, supuestamente tendría que ser para organizar
comercio, organizar defensa, organizar un montón de cosas. Digo, ahí lo que menos se hizo fue organizar algo y tener algo positivo. Fue una reunión de camaradería, entre comillas, digo, para cerrar un montón de cosas que de otra forma no la pueden hacer. Digo, duró poco, sí, duró poco, pero lo sustancial es lo que no se ve. Y eso es lo que realmente va a suceder. Digo, ¿por qué? Porque hay varios países en Latinoamérica que hay elecciones en este año y en el próximo. Entonces, digo, por ahí va el rumbo. Nada más. Muchas gracias, Jaime. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, el principio de la creación del Grupo 77 fue prácticamente el de promover los intereses económicos colectivos. Intereses colectivos, económicos. Y de esto, pues me imagino que al principio, desde 1964 y unos años adelante, seguramente pues se vio algo de esto. Pero hoy en día, como lo dice la pregunta, esto ya asemeja es un populismo, un oportunismo y también un socialismo. Porque ¿cómo es posible que las declaraciones que dieron 4 gobiernos totalmente socialistas, comunistas, van a hablar de que se trata ya el discurso, como lo dice las noticias, que aquí somos iguales todos? Hágame el favor. Prácticamente eso semeja así, claro, puro populismo, oportunismo. ¿Y oportunidad para quiénes? Pues para estos países socialistas que lo único que buscan es expandir esa mancha roja en todo el mundo, y sobre todo pues en esta parte frente al primer mundo, que de alguna manera pues el que se está viendo beneficiado, y como lo hemos visto en anteriores exposiciones, en la parte económica, ¿quién se está viendo beneficiado en todo este aspecto? Pues China. China es la que se está expandiendo a través de diferentes puentes que han trazado los países que tienen algún tipo de política socialista, comunista. Y es allí donde China está aprovechando este momento tan coyuntural que estamos viviendo hoy en día, y que ya Colombia, pues obviamente, ya nos estamos comiendo el pedacito de ponqué por parte de este gobierno que tenemos actualmente. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues el G77 es populismo internacional en contra de los países desarrollados, porque a la hora de las negociaciones entre las naciones, cada cual busca la mejor ventaja comercial y económica, ignorando las buenas intenciones que muestran en esos foros públicos, porque son monedas con una misma cara. El G77 es prácticamente la pataleta de los países subdesarrollados que se consideraron discriminados cuando los países desarrollados crearon su grupo de las potencias, pues para unificar o orientar y ponerse de acuerdo en sus objetivos mundiales. Entonces, esto suena es como a una rabieta que realmente ya no conduce a nada. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que hay una solidez estructural, pero parcial, porque hay algunos países del G77 que ya han logrado un desarrollo, como el caso de los BRICS,
¿Por qué digo BRICS? Porque es Brasil, India, Sudáfrica. Además, China no está en el G77. Australia. Tengo de India, y bueno, ya lo mencioné. Entonces, hay una solidez estructural relativa, pero eso no le da una solidez que pueda enfrentarse a los países del primer mundo, hacerle como un contrapeso fuerte. Por entonces, lo que predomina es el oportunismo y más de lo mismo frente al primer mundo. Sin embargo, pues este G77 lo que busca es pues proteger sus materias primas frente a una extracción de los países industrializados para poder procesar estas materias primas, volverlas artículos de manufactura y venderlas a los países subdesarrollados. Entonces lo que se busca es como que haya un trato más justo a la hora que los países industrializados pues exploten y extraigan dichas materias primas. Pero le falta mucho por crecer, es decir, crear tecnología, crear industrias potentes. Muchos países de África, por ejemplo, viven en guerras, o por ejemplo, muchos países del Medio Oriente, también muchos países de Asia que están estancados en muchas redes tribales, señores de la guerra, como el caso de Afganistán, donde pues impiden, por ejemplo, un progreso tecnológico. Yo pienso que por ejemplo, si sigue el modelo polaco, donde los polacos han mejorado la educación, no han generado trabas para la inversión y han reducido considerablemente los impuestos, este podría ser un referente de desarrollo para todas las naciones del mundo. Y resulta que potencia está creciendo y muchos analistas internacionales no lo tienen en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Fuentes nos deja un aporte nuevo que habla sobre China fue invitado a ver, o sea, como observador. Vamos a ver si ahora sí tenemos suerte con mi coronel Saldaña. Le damos la palabra, por favor, adelante. Sí, mi coronel, ¿me escucha? Perfectamente bien, mi coronel, Sí, adelante. gracias. Sí. No, pues, creo que no hay solidez estructural en el G7 y, por supuesto, menos para los países subdesarrollados que a través de la historia lo único que han demostrado es populismo y oportunismo frente al primer mundo. Fundamentos, quienes me antecedieron, los dijeron todos y me uno a ellos, y especialmente con la presentación que hizo mi coronel Villamarín. No hay más nada que agregar. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Creo que... Eli, adelante. Muchas gracias, mi coronel. No, pues yo pienso que solidez estructural ninguna. Populismo de pronto lo quieren tener, pero mientras haya demócratas en este planeta, no hay progreso ni el oportunismo ni el populismo de esa gente. Gracias. Muchas gracias, Eli. Mi coronel Villamarín. Superada las intervenciones en esta segunda pregunta. ¿Alguna otra más? Sí, viene la última, y es que Petro pues programó todo un show previo a la ONU. Y el show comenzó con el viaje a Cali, de ahí siguió para Chile, de Chile para La Habana, y vemos que ya estamos como en una burbuja de populismo, en una ola de populismo. Entonces, ya está en Nueva York, porque es la reunión anual todos los años en el mes de septiembre, se reúnen en la sede de la ONU los
presidentes y primeros ministros, o mejor, los jefes de Estado y los jefes de gobierno de todos los países afiliados a la ONU. Es una cita obligatoria. Es como decir la asamblea anual del edificio o la asamblea anual de accionistas de una empresa. Esta es la asamblea anual de los accionistas del mundo. Cada uno representa a una empresa que es su país. Entonces, la pregunta es, para pedirles que sea muy concreto, no que nos contesten las 5, sino que diga, si va Petro a la ONU, ¿a qué va? ¿A conseguir inversión para Colombia? ¿O va a concitar sinergias realmente en la lucha contra las drogas? ¿O va a asumir posiciones fuertes contra Rusia y China? ¿O va solamente a criticar al primer mundo como ya lo ha hecho en todos los escenarios internacionales? ¿O va a ir a legitimar a Cuba? ¿Cuál de esas cree usted que va a ser el enfoque de él, de Petro? Pues le pedimos que coja máximo 2 y no que nos conteste las 5, sino una sola persona nos quita el tiempo a los demás. Adelante, mi coronel. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a darle la palabra a mi coronel Ramiro Saldaña antes de que se nos vuelva a caer la señal para después darle la palabra a Rosy. Gracias, mi coronel. No, creo que ya arreglé el sistema, pero gracias. No, yo pienso que el periplo que ha hecho antes de llegar a la ONU pienso que lleva en su agenda el 4º y 5º punto, o sea, criticar al primer mundo, que siempre lo ha hecho, y legitimar a Cuba, que también siempre lo ha hecho. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Rosita, adelante, por favor. Muchas gracias. Sin duda alguna, la número 2, el señor va a ir a concitar sinergias no contra, sino a favor de las drogas, yo creo. Y sin duda alguna tratará de legitimar a Cuba, porque eso es lo que hacen los comunistas siempre que tienen la oportunidad de estar en la ONU. Tratar de que Cuba se reintegre a todas las actividades sin haber demostrado nada. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Entonces vamos con mi coronel Fuentes. Adelante. A ver, don Eugenio, discúlpeme. Bueno, hágale, mi coronel. Pues él va a seguir insistiendo de que la lucha contra la droga ha fracasado rotundamente y que el problema es del imperio. Y por consiguiente va a seguir legitimando a Cuba, porque él lo tiene como el hijo pródigo, el hijo sute, al que más hay que querer, a pesar de que pues nadie puede desconocer aquí en Latinoamérica de que fue unido para la formación de terroristas y el albergue de los que eran perseguidos por las autoridades en su momento oportuno. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel Alarcón. Estoy de acuerdo que es el 5º, es legitimar a Cuba, porque pues prácticamente en las últimas intervenciones que ha tenido a nivel internacional es la de legitimar a Cuba y el desbloqueo allá para Venezuela, obviamente. Entonces creo que esto lo va a conjugar muy bien allí en la ONU, pero quisiera atreverme a decirle que también pues va de alguna manera a ratificar y a defender, digámoslo así, lo del segundo punto, conciliar sinergias contra la droga. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, la misión en la ONU va a ser básicamente criticar al primer mundo y reafirmarlo como la causa de todos nuestros males. Y en segunda instancia, legitimar a Cuba, porque esto hace parte de una comunidad internacional que promueve la victimización de la dictadura de los Castro y Díaz-Canel. Gracias, entonces. Gracias, mi sargento mayor.
Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que la gira de Petro a la ONU en Nueva York va a ser pues para criticar al primer mundo y legitimar a Cuba, presionar para que Estados Unidos levante el embargo, pero eso no lo va a hacer Biden porque está en juego la reelección que él tiene para presidente. Entonces no pienso que eso cambie, más que hay un Congreso de mayoría en el Senado, mayoría republicana, que no le va a permitir levantar el embargo por más que busque. Entonces pienso que esos son los dos puntos de Petro, pero no va a llegar a mayores. Es decir, simplemente va a ser escuchado, pero no va a tener una trascendencia su discurso. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo estoy de acuerdo con Eduardo. Criticar a los Estados Unidos y legitimar a Cuba, porque él está buscando ser un líder ideólogo antiimperialista aquí en América Latina o en Hispanoamérica, para buscar preponderancia y con eso tratar de darle legitimidad a su autoridad y a su gobierno para no solo disimular, sino pretender fundamentar sus desaciertos que está cometiendo contra el pueblo colombiano y contra la gobernabilidad de Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo voy por el punto 4 también, que es criticar al primer mundo echándole la culpa del subdesarrollo de los países parásitos. Y el quinto punto, favorecer a las dictaduras al estilo Cuba, Nicaragua, Venezuela y puntos suspensivos Colombia. Gracias. Gracias, mi mayor. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra Jaime Congole. Bueno, la verdad que yo estoy de acuerdo con lo expresado por el coronel González. Petro va a ir a hablar de paz. ¿Por qué? Porque Colombia necesita tener una visión de paz, que es lo que hasta ahora no lo tiene. Tiene un plan encaminado, tiene un, ¿cómo se dice? Un convenio, un algo así firmado con Naciones Unidas, pero en la realidad no hay nada. En la realidad de los hechos, literalmente, no hay nada. O sea, es esporádico algunos puntos, pero eso no avanza. Y eso es lo que va a querer Petro, hablar de eso, de que algo se haga a nivel mundial. O decir, bueno, hay países que están atacando, como sea Rusia está atacando a Ucrania, pero hay que hablar de la paz de Ucrania. Y hablar de la paz de Ucrania va a significar de que, bueno, que quede todo como está, lo que invadió Rusia y conquistó, que quede para Rusia, y el resto para Ucrania. Y algo así. Y lo de otros países, bueno, como está, como quedó, y todos en paz. Pero por ahí me parece que va el rumbo del discurso de Petro. Y disculpen si me extendí. Gracias, Jaime. Eli, adelante, por favor. Bueno, yo no voy a hablar sino de concitar sinergias contra las drogas. Es un estilo de esos narcoterroristas, hacer creer que odian las drogas, pero resulta que viven de ellas. Muchas gracias. Gracias, Eli. Y para el cierre, ojalá no se nos caiga la señal más. Mi coronel Pachón, adelante. Mi coronel Pachón. Se cayó. Ave María.
Pues mi coronel, hemos atravesado todas las intervenciones hasta ahora posibles. Yo creo que vamos a mirar un poco el Facebook, a ver si tenemos algo nuevo. No, no tenemos nada nuevo. Entonces recurrimos a la suerte para ver si podemos escuchar a mi coronel Pachón. Adelante, por favor. A ver, don Eugenio, no, yo ya le había dicho de la última pregunta que lo único que va a hacer Petro allá es a seguir culpando a Estados Unidos del fracaso contra la droga y seguir legitimando a Cuba, a pesar de que ha sido nido para formar terroristas en América Latina o a esconder a los que han sido perseguidos por las autoridades en su momento oportuno. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón, sí. Que pasa es que tanta decaída y venida de la señal se me perdió, pero muy bien. Hemos superado la cantidad de personas que están actualmente en sala con la respuesta a las preguntas de mi coronel. Pasaremos entonces ahora a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Muchas gracias. Entonces, hemos hecho hoy otro ejercicio bien sustancioso de los que hacemos usualmente aquí en la Fundación, en el cual nos escuchamos todos y vimos diferentes puntos de vista y salimos convencidos o por lo menos clarificados en unos conceptos para tener mayor visión y precisión de lo que pasa. El ejercicio de hoy era analizar brevemente, pero de una manera muy puntual, la cumbre contra las drogas que organizaron López Obrador y Petro en Cali, con el nombre rimbombante de Latinoamérica y el Caribe, y en realidad fueron ellos los dos los que ahí asistieron a darse toda la publicidad, como si el problema de las drogas no estuviera en los demás países, y además parece que en los demás países tampoco le dieron la trascendencia que querían, y no vinieron ni ministros ni presidentes menos. Entonces, no tuvo ninguna incidencia eso. Pero bueno, comenzamos por hablar también, o mejor, el evento también consistía en analizar el viaje de Petro a Chile y el viaje al grupo de los 77 en Cuba. Entonces, como este tema era nuevo para muchas personas, pues comenzamos por hablar y explicarnos todos en qué consiste el grupo de los 77 y hacer un especial énfasis en esta parte de la historia, que se creó en junio del 64, lo cual indica que en breve, en 4 o 5 meses, en 8 meses, ya estará cumpliendo un año más, 50, bodas de oro, y que tiene un énfasis en comercio, industria, alimentación, agricultura, energía, materias primas, finanzas y asuntos monetarios. En el papel suena espectacular, maravilloso. Suena como una alineación de todos estos países no alineados en torno a sus intereses comunes y a un desarrollo colectivo. Pero poco a poco fuimos descubriendo, escudriñando que del dicho al hecho hay un trecho grande y que se ha desideologizado y que ha terminado es en que la mayoría de esos países se quedaron del tren de la historia, que otros tienen riquezas y no las han desarrollado, que otros como Bosnia, Herzegovina y los países balcánicos en guerras eternas. En el África ni se diga, violencia, miseria, hambrunas, desastres naturales, terrorismo islámico, corrupción. Mejor dicho, el África es el continente campeón. Claro que en Colombia no nos quedamos atrás, pero vimos en la lista una gran cantidad de países que por sus recursos pudieran estar mejor, inclusive Panamá, que no está tan mal, pero podría estar mejor. Y hicimos un análisis finalmente en que el problema es de mentalidad, de estrategias y de políticas de Estado. Luego vimos que las conclusiones, que ya la llamaron G77 más China, a pesar de que China es de los fundadores y es de los que se convirtió en cabezas, pero ya como es superpotencia, pues mira por encima del hombro. Y lo que vimos fue una cosa parecida, decíamos la comparación, a lo que ocurre con los grupos de la reserva. Cada quien quiere llegar allá, no a proponer una solución integral,
sino a que lo escuchen de que él tiene la maraca que más suena en la orquesta. Y luego pasamos a ver los 5 puntos de las conclusiones, que es pedir el cambio de un orden económico. Pero ellos quieren un orden económico, es con esa mentalidad al estilo comunista, que el que tiene mucho trabaje más duro para que me dé a mí, que yo soy pobrecito y mientras tanto puedo vivir sabroso sin hacer nada. Ese es más o menos el mensaje. Lo mismo que el famoso cuento de siempre que impulsar la cooperación sur-sur y que desarrollar la tecnología sur-sur. Y uno se pregunta, ¿y de dónde la van a desarrollar? ¿O cómo? Si están pidiendo limosna y no estimulando la investigación científica ni el trabajo empresarial corporativo. Y lo mismo otra vez con el cuento de que que Estados Unidos tiene la culpa de la pobreza de Cuba, y la contrapregunta es, pero si el comunismo es tan bueno, ¿por qué necesitan de Cuba? Y lo mismo tratar de legitimar a la dictadura de Ortega, a la dictadura de Maduro, y criticar siempre a Estados Unidos. O sea, la culpa la tienen Estados Unidos y no estos países que cometen los errores. Sabemos que Estados Unidos tiene culpa de muchas cosas. No los vamos a disculpar ni a poner de santos. Pero es que cada quien tiene que resolver sus problemas y no esperar a que vengan otros a resolvérselos ni estar echando la culpa a los demás. Y el tema del climático también lo mencionaron, pero es que eso ya suena a disco rayado y volvemos a lo mismo. Comience cada quien por defender el medio ambiente en su sector y así hace la sinergia, pero pedirle a los demás que hagan y yo no hago porque es que yo no afecto, pero déme plata. Entonces es únicamente fomentando la corrupción y el desgreño. Y resaltan también como una conclusión grandísima, imagínense, se reúnen, bueno, citaron a 134, asistieron 32, tampoco fue mucha la gente que asistió. Y se reúnen y en lugar de hablar cosas serias, ¿no? Que celebran que México vuelva al grupo, porque es que México está y no está, que porque es de la OCDE, que porque es de el tratado ese que tienen Estados Unidos, México y Canadá, que es del hemisferio norte, pero que también es del sur, pero que es que él vive con los ricos, pero él tiene su solidaridad de clase pobre y un poco de insensateces que no conducen a nada. Luego miramos que la cumbre de Cali fue un show montado por estos dos caballeros para legitimarse mutuamente, para ayudarle en la campaña presidencial de la potencial heredera del señor López Obrador, para demandarle el mensaje a Estados Unidos que están unidos y que no van a combatir el tráfico de drogas como lo quiere Estados Unidos, sino que ellos tienen otras visiones, y para promover desde sus dos ópticas que el mundo les entienda en eso. Pero al final vimos que los dos discursos, las dos frases finales de ellos no distan nada de lo que siempre han dicho, y los descubrimientos que hizo López Obrador son abrumadores. Casi que ningún economista del mundo, ningún dirigente político hubiera podido llegar a una conclusión tan profunda como la que llegó López Obrador. Descubrió que el agua moja y que los robots con energía se mueven. Descubrió que primero hay que combatir la pobreza. Ese es un descubrimiento que ni Gandhi lo había hecho cuando movió la India, ¿no? Gandhi no alcanzó a intuir todo eso. O cuando el plan Marshall se hizo en Estados Unidos para combatir los efectos económicos de la guerra, ni siquiera al general Marshall, que era tan avesado en temas de estrategia económica, se le había ocurrido que hay que combatir la pobreza, solamente a López Obrador. Bueno, y luego hicieron una declaración de cómo combatir las drogas y no dijeron nada, absolutamente nada, que la desigualdad social, que la protección comunitaria, que las tradiciones campesinas. Pues es que todo eso se sobreentiende que es parte del proyecto, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las medidas concretas que van a tomar? ¿Cuáles son los planes de inversión que tienen? ¿Cuáles son las actividades multilaterales? De eso no hablaron nada. 3 días para gastar plata y perder tiempo en autopublicidad. Por eso el periódico El País de Madrid, que es más o menos serio en muchos análisis políticos, escribió eso. Petro no presentó ningún plan para combatirlas. Entonces se reunían para montar el plan. Pasa como el chiste de Cantinflas, ¿no? En la película de Los Tres Mosqueteros, que le dan la misión de recuperar unos herretes de una reina, y después de que hace toda la película y pelea, le pregunta al rey, y que trajo los herretes, y dice, ¿cuáles herretes? Así estaban ahí, hablando de la solución al problema de las drogas, y cuando les piden la solución, dice, ¿cuál solución? ¿Cuáles drogas? Bueno, y luego vimos el show que armó en Chile, hablando insensateces y dando a entender que es
una persona de muy bajo nivel académico, pero que quiere aparentar serlo y disimularlo con salidas en falso, que desde luego causan mucho malestar y lo ponen en ridículo. Hicimos 3 preguntas. La primera, que si hay alguna relación costo-beneficio para Colombia en los 3 eventos citados. La conclusión de ustedes fue que no. La segunda, preguntamos por la solidez estructural, más o menos de inmediato por venir o de lo que ocurre, y todos concluyeron lo mismo, que no hay ni solidez estructural y que lo que está lleno es de oportunismos, de populismos y de críticas al primer mundo, pero que internamente este grupo no propende por ningún desarrollo. Y sí tiene una cantidad de parásitos que viajan a Ginebra, a Roma, a París, a Nueva York, a reuniones, viajan, viáticos, hoteles de primera clase, reuniones anuales en Nueva York de todos los representantes, pero conclusión, cero. Y además nos quedó siempre la duda, de todo lo que ustedes hablaron, es si con tantas organizaciones multilaterales que existen, a los cancilleres y a los gobiernos les queda el tiempo suficiente para planear algo serio, o es gaste y gaste dinero, ya que el fondo público lo permite, y están malbaratando el dinero, derrochándolo, y al mismo tiempo hablan de combatir la pobreza y de que se traiga la solución del primer mundo dándoles. Nunca hablan de combatir la corrupción que ellos mismos generan, porque eso sería como escupir para arriba y que les caiga en la cara. Y luego pasamos a la tercera pregunta, que ustedes la definieron muy puntualmente, que de los enfoques que tendrá en la ONU, puede que tenga estos o más, pero que probablemente en los que más se acerca es en buscar que haya algunas sinergias en la lucha contra las drogas, pero desde la óptica como él la ve, no de la lucha de las drogas para combatir el fenómeno como se ha propuesto, sino con el argumento de que lo que se ha hecho no ha funcionado y que él tiene la solución, que es darle a los campesinos, darle a no sé quién, pero no dice cómo. Y de igual manera ustedes todos, o la mayoría, tuvieron como puntos de vista el 4 y el 5, criticar al primer mundo y legitimar a Cuba y a otras dictaduras. Entonces eso nos deja de una vez por extensión una conclusión, que conseguir inversión para Colombia no están dentro de los planes de él. Al contrario, nos faltó decirlo, lo decimos ahora, es que hizo un contrato por allá con una empresa en Nueva York, de Washington, que debe ser de algún amigo del embajador que está allá, para hacer más podredumbre y más torcedura, en la cual le van a pagar como 150 millones de pesos al mes o más, dizque porque elabore un trabajo de publicidad para la imagen de Colombia en el exterior. O sea, ya no solamente imagen de Petro aquí en Colombia, sino imagen de Petro en el exterior. Y fuera de eso, del embajador que está allá, reunido con 4 o 5 gatos de los demócratas, hablando mal de Colombia y hablando bien de Petro. Esa es la realidad de lo que viene. Entonces, síntesis, un ejercicio académico enriquecedor, una tarea importante, y nos parece que así es que hay que tratar la política, yendo a fondo y estudiando los problemas, porque la política no es solamente de hablar, sino de presentar soluciones y proyectos. Y si le estamos cuestionando al señor Petro, que no lo hace, pues quiere decir que si queremos participar en política, debemos llegar con soluciones y proyectos y conocer todos estos escenarios donde se mueve la política para poder actuar. Mañana por la mañana tenemos un ejercicio académico interesante, es la reconstrucción de un par de masacres que cometieron las FARC en los años 80 en un par de fincas ahí en el Magdalena Medio antioqueño, santanderiano, y por la noche continuaremos con nuestra actividad académica diaria de la Fundación. A todos, mil y mil gracias por asistir, una feliz noche, que todos estos conocimientos nos sirvan para multiplicar, que Dios nos siga bendiciendo y continuemos con este ímpetu, que los resultados se verán algún día. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Noche para todos.